Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre la educación permanente. Todos los días tenemos que aprender cosas nuevas. Aún los que somos adultos mayores, tenemos que aprender cosas nuevas que presenta la sociedad y que no podemos estar ajeno a los adelantos de la ciencia y de la cultura. La academia humanista aplica los conocimientos que ofrece la educación permanente para mejorar la calidad de la cultura y la formación. Así como la política, la economía, la cultura y la tecnología nos exigen una formación y readaptación a través de toda la vida, la formación permanente constituye un desafío. Debemos de tener incidencias en los cambios de las estructuras políticas, culturales y económicas, exigiendo la creación de mecanismos que aseguren una educación integral y permanente, especialmente para los más jóvenes. Hubo siempre el criterio de que la educación era solo en el tiempo escolar, que la escuela preparaba para el resto de la vida. La realidad demuestra que esa educación tradicional no capacita totalmente a los trabajadores para tener un oficio o una profesión que permita asegurar un buen empleo o desarrollar sus propias iniciativas laborales. La realidad nos indica que tenemos que educarnos para trabajar y superarnos socialmente. La Academia Humanista, junto a la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos ACP, se dedican en la actualidad a promover cursos online completos y libros digitales para adecuarnos a la formación permanente de los lectores, especialmente en el aspecto digital. El cúmulo de conocimientos que se enseña en las escuelas tradicionales no es capaz de formar para el trabajo eficaz. Quiere decir, nosotros, los métodos de educación te hablan de muchas cosas, pero no te preparan. Cuando tú eres bachiller, tú no estás preparado para ningún trabajo. Entonces, es necesario cambiar, modificar ese método para que la escuela sea un sistema de educación para el trabajo, para los oficios, para las profesiones. Los jóvenes que dejan las escuelas no tienen la capacidad suficiente para superarse en la sociedad, lo que demuestra que la educación tradicional no responde a las necesidades, aspiraciones y realidades que tiene el mundo del trabajo. La capacidad de educar permanentemente, por lo tanto, el perfeccionamiento educativo es un proceso continuo a la larga de toda la vida. Todo grupo social debe ser educativo. Quiere decir, si usted está en una asociación de junta de vecinos, de sindicato, asociación de productores, todo tiene que tener un método de educación. La educación permanente reconoce como organismo educativo a toda institución social o grupo de convivencia humana en el mismo nivel de importancia. La educación tradicional lanza jóvenes incapacitados para el trabajo calificado, con muy pocas posibilidades de integrarse al sistema de producción que está en constante transformación y modernización. Tenemos que agradecer al Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional INFOTE su labor en la capacitación de jóvenes trabajadores. Cuando un joven sale del bachillerato no está preparado para nada, pero cuando sale del INFOTE sí tiene un oficio, una profesión que puede desempeñarse. Dependerá de sus habilidades y capacidades, pero hay un sistema para prepararnos y ojalá que esto pueda continuar así. Lo que hoy saben los trabajadores sobre el manejo de máquinas
y útiles de trabajo será obsoleto dentro de 10 años, pero carecemos de los medios y mecanismos para actualizarnos al compás del ritmo que lleva el proceso de industrialización y la tecnología. Nuestra sociedad exige aprender lo que necesitamos ahora y de aquí en adelante también. El mundo del trabajo ha cambiado, pero los métodos de educación tradicional siguen siendo los mismos. En la escuela se enseñan cosas que no sirven para el trabajo humano. La Academia Humanista inculca a los profesores y estudiantes, a los animadores y participantes en el proceso de educación permanente para ser más, saber más, hacer más y saber hacer más. El principio de la educación humanista es para entender, retener y transmitir los conocimientos que tenemos en el mundo del trabajo. La educación permanente debe iniciarse en conocer la inteligencia humana, incorporándonos a entender todo lo nuevo y eficaz en la ciencia, la tecnología y la cultura para nuestra educación, que es un proceso constante y permanente de conocimiento. La metodología de la educación permanente nos capacita para aprender, reaprender y desaprender. ¿Qué es aprender a aprender? Nuestra sociedad y cultura nos enseñan cosas nuevas cada día que requieren una educación sistemática para incorporarnos a todos los conocimientos requeridos para satisfacer nuestras necesidades e intereses. Siempre debemos aprender. Por eso tenemos que estar dispuestos a aprender a aprender. La segunda etapa es aprender a reaprender. La velocidad que llevan los cambios tecnológicos, políticos, sociales y culturales hacen necesario que estemos dispuestos a una disposición permanente para capacitarnos para volver a aprender. Quiere decir reaprender. Cada vez que la tecnología moderna, una máquina, debe estar en condiciones de volver a aprender el nuevo funcionamiento de esa máquina. Ya no estamos en la era de la máquina de escribir, sino de las computadoras. Estamos en la era digital. Hay que aprender a desaprender también. Después que una persona tiene hábitos o costumbres creadas, es muy difícil entrar en el proceso de desaprender lo conocido y practicado. Cuando comprobamos que lo aprendido resulta obsoleto, inadecuado, es necesario adaptarse a los nuevos conocimientos, abandonar lo mal aprendido y superarlo. Los niños aprenden las nuevas tecnologías más fácil que los adultos. Por eso los jóvenes tienen que estar siempre dispuestos a aprender. Esta metodología que utiliza la Academia Humanista es también para el funcionamiento de las organizaciones sociales, para adaptarse al sistema de la educación permanente con el aprender a aprender, aprender a reaprender y aprender a desaprender. La elaboración y difusión de libros digitales, como nosotros estamos haciendo, de cursos online, hacen de la Academia Humanista un instrumento dedicado a la formación permanente. Con esta metodología estamos realizando cursos sobre ideas políticas, seguridad social, doctrina social cristiana y otros temas. Quiere decir, nosotros estamos utilizando el método de la formación permanente. Y la formación permanente quiere decir aprender todos los días. Siempre habrán cosas nuevas que no conocemos. Entonces tenemos que aprender a aprender, aprender a reaprender y aprender a desaprender. Son tres etapas que debe ser permanente en nuestra formación, en nuestros estudios. A veces creemos que sabemos todo y no es así. La ciencia, la tecnología, el modernismo
trae cosas nuevas que hay que aprender. Estamos ahora en la era digital. Ahora viene la inteligencia artificial. Tenemos que aprender, por lo menos manejarla. Esto es muy importante para la educación permanente, tanto de los trabajadores como de aquellas personas que están en otro mundo, que viven en otra situación. Pero en este caso nos referimos especialmente a los trabajadores. La educación tradicional que tenemos en nuestro país, en las escuelas, hay millones de niños que están estudiando, que se están formando, que serán los futuros trabajadores, técnicos, profesionales y gente con oficio. Pero no nos ayuda la educación tradicional que tenemos en las escuelas. Se dan muchas cosas que no son útiles para el mundo del trabajo. Uno dirá, bueno, pero tenemos que aprender de todo, es verdad. Pero hay que dar prioridad a lo que uno aprende que le va a servir para el futuro, cuando sea una persona que adquiera un oficio o una profesión. Entonces, eso es necesario. En todos los renglones. Por eso la metodología de la formación permanente es aprender a aprender, porque a veces creemos que ya sabemos todo, ¿no? Tenemos que aprender a aprender. Aprender a reaprender, quiere decir, las cosas nuevas tenemos que conocerlas, tenemos que reaprender y aprender a desaprender. Estas tres etapas de la educación permanente nos ayudan especialmente a los jóvenes, pero también a las personas que somos adultos mayores, que tenemos que adecuarnos a esta sociedad, a esta ciencia, a esta tecnología que se usa hoy para nosotros estar al día. Muchas gracias por su atención. En otra ocasión trataremos otro tema de importancia como este que hemos tratado hoy, que es la educación permanente.